This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿De qué es capaz un ser humano si logra alcanzar el máximo funcionamiento de su cerebro? ¿Es posible programarse para obtener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos, gracias por acompañarnos en este programa Fronteras de la Mente que presentamos a ustedes los fines de semana por Actualidad 1040 AM. Les saluda Agustín Acosta. Pues hoy venimos prácticamente sin ninguna nota, sin nada preparado, sin los temas que habitualmente tratamos de compartir con ustedes acá, porque la situación de Puerto Rico nos vuelve a obligar a hablar de lo que está ocurriendo en la Isla del Encanto. Y es que la situación de Puerto Rico se ha agravado desde el paso del huracán María. La isla quedó completamente devastada. Creo que no es una nueva noticia, es algo que ya ustedes conocen perfectamente, porque llevamos cerca de 10 o 12 días que casi a diario este tema nos consume la mayoría de nuestros espacios de noticias acá en la radio. Puerto Rico quedó destruido en toda la extensión de la palabra. La red eléctrica completamente destruida, la red de agua potable quedó inoperante, la red de telefonía apagada, se rompió la cadena de abastecimiento de alimentos, las gasolineras dejaron de funcionar, la industria turística se paralizó de un momento a otro. En otras palabras, si alguno de ustedes y yo nos hubiéramos sentado con el propósito de paralizar un país de una manera tan completa, tan perfecta, sin disparar una sola bomba y hacerlo de un momento a otro, no nos hubiera salido algo tan perfecto como lo que ocurrió en Puerto Rico. Puerto Rico pasó de ser un sitio normal, con todos sus problemas, con su deuda acumulada, con un desempleo del 10%, con todos los problemas inherentes a la sociedad puertorriqueña, pero un sitio donde las cosas funcionaban, donde la gente salía a comer, a bailar, la banca funcionaba, los restaurantes, la vida social, las escuelas, las iglesias, a un sitio donde en este momento todo está desconectado. Todo ha ido como si fuera la época de la Edad Media. Y precisamente por eso hemos iniciado esta campaña de recogida de fondos acá en la emisora con mis compañeros, que hasta ahora ha tenido un éxito extraordinario. Hemos recogido entre el dinero que yo puse personalmente y las donaciones que me han llegado cerca de $20,000 para comprar generadores eléctricos y sierras de cortar árboles de gasolina que permitan a las autoridades, sobre todo a los pequeños municipios del interior de la isla, poder salir adelante, poder despejar las calles, las carreteras, los caminos vecinales, las avenidas, despejar la entrada de una escuela o de una clínica y, de cierta forma, electrificar un poco esa región que ha quedado a oscuras para que tal vez la pequeña clínica o el refugio de una iglesia, de un colegio, pueda tener algo de electricidad y funcionar hasta que vuelvan nuevamente a conectar el servicio eléctrico, que he escuchado tomará 6, 7, 8 meses en algunos casos. Quizás el área metropolitana de San Juan se conecte rápido, pero las zonas más remotas, más inaccesibles del país, cuyas carreteras quedaron también destruidas por ríos desbordados que se llevaron el asfalto o destruyeron los puentes, esas regiones remotas tomarán meses sin volver a ver el servicio eléctrico. Para eso es que estamos haciendo esta pequeña colecta, pero no vengo hoy aquí a pedir dinero, para eso lo hacemos, para eso tenemos el programa de lunes a viernes con Karinés Moncada de 3 a 7 por esta emisora. Hoy no vengo a pedir dinero, hoy no vengo a decirles más que el proyecto va avanzando muy bien
y esperamos ya para este lunes y martes tener todo el dinero suficiente para poner la compra final de esas plantas eléctricas que luego, sumadas a las que ya nos han traído en donación acá a la radio, serán trasladadas a San Juan, Puerto Rico, en un avión de la aduana de los Estados Unidos y entregadas a las autoridades de la isla para que puedan usarlas como ellos mejor estimen conveniente. Hoy vengo a traerles un mensaje que me ha llegado de Puerto Rico. Imaginemos que cada uno de nosotros ha quedado completamente a oscuras y se nos ha dicho que la luz puede tardar 6 u 8 meses. Piense que cuando nos quedamos a oscuras aquí en el sur de Florida después del paso del huracán Irma, al 4º o 5º día ya estábamos al borde de la locura. Ahora imaginemos que estamos en Puerto Rico y que nos han dicho que la luz en Jayuya, en Calley, en Humacao, en Ay Bonito o en Toa Baja puede tomar 6 o 7 meses sin volver a regresar. Imaginemos también que no hay agua potable, porque para bombear el agua a esas alturas de las montañas se requiere energía eléctrica, y como no hay energía eléctrica, los pobres generadores que puedan alimentar una planta de bombeo tal vez no tienen la potencia para enviar el agua a estas comunidades. Imaginemos también que esa región quedó sin telefonía, porque las torres se las llevó el viento del huracán. No hay, en muchos casos, cómo llevar los alimentos porque las carreteras han quedado taponadas por millones de árboles. Y cuando digo millones no estoy exagerando. Se estima que entre 30 y 50 millones de árboles cayeron al suelo en Puerto Rico y están taponando las carreteritas pequeñas que comunican un pueblo con otro de la isla. Esas carreteras que van zigzagueando por las montañas. En algunos casos, los ríos, los arroyos, recibieron un caudal extraordinario de agua y terminaron llevándose un puente o llevándose el asfalto y creando un abismo de varios metros de profundidad. Imaginemos también que las granjas de pollos, de cerdos, se destruyeron y todos los animales murieron. Y las cosechas de banana o de plátanos o de café han quedado completamente arruinadas. Que los pequeños comerciantes han visto sus negocios destruidos y hasta los pescadores vieron que se les hundieron los barcos. La situación es esa. No estoy exagerando. Es el panorama que en imágenes y en relatos nos llega de la isla. Perdón. De esa isla que una vez llamamos la Isla del Encanto. Pero fíjense cómo han reaccionado algunos puertorriqueños. Comparto con ustedes lo siguiente que me llegó de la isla. Esto es al 5º día de que Puerto Rico quedó destruido. 10 buenas noticias que tenemos hoy en Puerto Rico, dice esta información. 10 buenas noticias que nos llegan de la isla. Aquí van. Puerto Rico en 5 días aprendió a, número 1, guiar sin semáforos, cediendo el paso. Porque muchas veces en nuestro diario vivir andamos nosotros con una prisa excesiva y esa prisa nos motiva a ser descorteses, a veces hasta violentos en el tránsito, en la forma en que conducimos nuestro automóvil, ¿verdad? Bueno, pues los puertorriqueños se han dado cuenta de que como en este momento no hay un solo semáforo en toda la isla que funcione, pues por eso han aprendido a ceder el paso y han aprendido también a ser corteses con sus demás compañeros o congéneres, como usted quiera llamarle. Yo recuerdo que durante la época del huracán Andrew, aquí estuvimos muchas veces también sin semáforos, muchas veces estuvimos por semanas o por meses sin un semáforo en una intersección, y la gente empezó a exhibir un comportamiento mucho más amable, mucho más condescendiente, mucho más paciente con los demás. Claro, cuando ya la luz fue regresando y los semáforos empezaron a funcionar y ya no había los obstáculos que causó el huracán Andrew y luego que causó el huracán Katrina, volvimos a nuestra
desesperación y a nuestro comportamiento a veces violento y a veces exasperado en el tránsito. Pero en Puerto Rico, en este momento, los puertorriqueños dicen que han aprendido a guiar sin semáforos, cediendo el paso y extremando las medidas de cortesía. Los puertorriqueños han aprendido a hacer fila sin desesperarse o hacer cola, simplemente aprovechando el tiempo, a veces 7 u 8 horas para conseguir 5 galones de gasolina, para entablar conversaciones y hacer amistades con otras personas que acaban de conocer. Eso también ocurrió aquí, cuando recientemente pasó el último huracán. Mucha gente tuvo que hacer varias horas de cola para conseguir gasolina o para conseguir madera en la ferretería. Y entonces aprovechaban para conocerse y para conversar con el de enfrente y con el de atrás e intercambiar inclusive teléfonos para después mantener la amistad. Así que la situación de catástrofe ayuda a veces a crear nuevas relaciones humanas. Dice esta nota, los puertorriqueños supimos en estos días, en estos 5 días a oscuras, quién vive al lado, quién vive arriba y quién vive abajo en el edificio de apartamentos, porque hemos conocido a vecinos que han estado ahí, pero que nunca conocimos. Yo recuerdo cuando el paso del huracán Andrew, un amigo mío llevaba 7 años en la casa y no sabía quién era el que vivía del otro lado de la cerca, no lo conocía, no sabía su nombre, nunca se saludaban, hasta que llegó Andrew y lo dejó a él a oscuras y al otro señor con una planta eléctrica pequeña para generar electricidad. Pues aquel desconocido, después de 7 años de salir todos los días sin que el vecino lo saludara, tuvo la delicadeza de lanzarle una extensión por encima de la cerca para que pudiera conectar el refrigerador de su casa. Y de ahí surgió una amistad precisamente motivada por el desastre que fue ese huracán que hace 25 años destruyó el área del sur del condado. Lo mismo está ocurriendo en Puerto Rico. Los puertorriqueños han aprendido a conocer ahora a sus vecinos más inmediatos. Como número 4 en la lista dice, aprendimos que el desayuno, el almuerzo y la cena es un patrón que no necesariamente tenemos que seguir para poder sobrevivir y que podemos hasta prescindir de algunas de estas comidas sin morirnos de hambre. Número 5. Ahora sabemos rendir el dólar porque el cash que tenemos en el bolsillo nos tiene que durar para siempre, porque la tarjeta de crédito ya no nos sirve, aunque sea gold, platino o negra. Ustedes saben que las tarjetas, de acuerdo al color, tienen una importancia, ¿no? Las oro tienen un tamaño de línea de crédito. Las platinum todavía son mucho mejores y las negras, yo nunca he tenido una, me imagino que todavía son más importantes. Pues en Puerto Rico ninguna de estas 3 tarjetas o de estos 3 tipos de tarjetas hoy día vale para nada, porque los bancos no tienen electricidad, los cajeros automáticos tampoco, y si usted no tiene un poquito de dinero en efectivo, no importa si usted tiene 40 o 50 mil dólares en el banco y no los puede sacar, no le sirven de nada. Así que han aprendido los puertorriqueños nuevamente el valor de estirar el dinero. Número 6 en la lista, también aprendimos que la botellita de agua se bebe hasta el final, aunque esté caliente, no se bota ni una gota. Y efectivamente, el agua en este momento es una de las cosas más preciadas que necesita el ser humano cuando viene un desastre natural. Por eso es que se han donado millones de galones de agua a Puerto Rico y se siguen llevando por mar y por aire a San Juan, porque los puertorriqueños perdieron también su red de abastecimiento de agua potable y han aprendido que aunque no tengan toda la sed para tomarse toda la botella completa, la tienen que ir estirando. Y aunque se caliente, porque tampoco hay con qué refrigerarla o con qué enfriarla, esa agua, tal vez dentro de 2 o 3 horas, va a ser sumamente importante y sumamente necesaria. El 7º punto en esta lista dice, también hemos aprendido los puertorriqueños que bañarse con agua fría en una isla tropical tiene sentido, nos refresca y nos ayuda a soportar el calor, y que el calentador de agua no es tan necesario como nosotros pensábamos. Yo recuerdo cuando pasó el huracán por acá hace unos días, que es el momento de mi vida en que más veces yo me bañaba por día. Me bañaba a veces 4 y 5 veces por el día. No porque me hiciera falta la higiene,
sino simplemente era una forma de refrescarme. Y la última vez que me bañaba era en el momento inmediatamente antes de acostarme. Salía de la ducha y no me secaba. Y dejaba precisamente que el agua en mi cuerpo, las gotas de agua en mi cuerpo, se quedaran ahí para que fueran refrescándome hasta que me quedara dormido. Pues los puertorriqueños también están haciendo lo mismo y han aprendido ahora el valor de lo que es el agua fría y el agua caliente. Punto número 8 en esta lista tan interesante y tan llena de reflexiones y de sabiduría. Hemos redescubierto el juego de cartas, de briscas, el juego de póker, el de parchís y el de monopolio, entre otros. Y también que con imaginación los cuentos de hadas, de los caballeros, de los dragones, de los fantasmas, pueden ser interesantes para nuestros hijos en estos momentos. Y es que con estos entretenimientos se criaron nuestros abuelos y nuestros padres, amigos oyentes, que se sentaban por la noche en el portal o en la terraza, en los pueblecitos de nuestros países queridos, a veces a oscuras, porque también a ellos se les iba la luz. Y formaban tertulias y hacían cuentos y bromeaban. Y si tenían con qué alumbrarse, bien un foco eléctrico o tal vez un farol, jugaban entonces a un juego de monopolio, a un juego de barajas, cosas que ya han quedado olvidadas, tradiciones que se han perdido, porque ahora estamos conectados al Facebook, al Instagram, al Twitter, a la Internet, al Netflix, a la novela moderna o a lo que nos llega a través de la tableta o del teléfono celular. Y entonces esos juegos de mesa ya no se usan. Pero cuando viene el apagón, sobre todo cuando viene un apagón largo y profundo, como el que están viviendo los puertorriqueños, se convierten en un entretenimiento muy socorrido y muy necesario para poder disipar la mente y no caer en la desesperación. Número 9 en la lista, los puertorriqueños también hemos aprendido que podemos pasar días enteros sin recibir una respuesta por WhatsApp, sin ver el último update de Facebook, sin escuchar la música en los aparatitos que se conectan con las orejas o sin visitar el mall de Plaza Las Américas. En otras palabras, los puertorriqueños están regresando a una vida más sencilla, más primitiva, pero también donde se abren nuevas oportunidades de establecer nexos humanos que quizás en la vorágine de una metrópolis cosmopolita como es Nueva York, como es Miami o como era San Juan hasta hace unos días, se perdía. Y número 10. Hemos aprendido en Puerto Rico en estos 5 días de oscuridad que sobre el 70% de las cosas que guardamos y almacenamos en nuestros hogares no son necesarias para vivir. Hasta aquí la lista. Lo escribió la señora Mara Rodríguez y me lo envió un amigo puertorriqueño hace unos días. Efectivamente, acumulamos un montón de trastos y de cosas en nuestras casas, vajillas, cojines, 7 juegos de sábana, 13 o 20 toallas, que a veces no se usan. Y están ahí cogiendo polvo. Cuando nos tenemos que mudar, es una lata empacar todo eso para llevarlo a la nueva residencia. Y sin embargo, nada de eso es esencial, como bien hoy han descubierto los puertorriqueños. Les traigo esta nota porque realmente yo estoy viviendo unos días muy complicados, donde casi no duermo. Me levanto a las 4 o a las 5 de la mañana para recopilar noticias, para intercambiar noticias con amigos en Puerto Rico, para publicar noticias por teléfono, por mensajería de texto, porque allá no tienen internet, allá no tienen conexión con la televisión ni con la radio, ni pueden leer periódicos. Y entonces algunos de ellos que pueden tener durante cierta parte del día acceso a un teléfono celular o pasan por un área donde la señal es buena, pues entonces yo les mando a un grupo muy limitado, son 7 u 8, les mando estas noticias para que vayan sabiendo lo que está pasando. Y eso pues me ha hecho que casi no duerma. Me paso el día entero en esto y por supuesto con mis obligaciones cotidianas con la radio y también con la campaña de ayuda humanitaria que hemos desarrollado. Pero todo esto me ha
traído a este programa hoy, porque realmente yo ni sabía que hoy era el día en que preparábamos este programa. Ustedes lo están escuchando el fin de semana, sábado o domingo, porque se repite, pero el programa no sale en vivo. Yo lo grabo los jueves por la noche. Y cuando yo llegué el jueves a la radio, ni me di cuenta que era jueves. Y ni me di cuenta tampoco que tenía un compromiso de grabar para que luego ustedes pudieran escuchar esta edición. Entonces, casi una hora antes del tiempo de grabación, dije, bueno, ¿y de qué voy a hablar hoy? Y decidí compartir con ustedes estas vivencias, porque yo creo que este programa que dedicamos a las fronteras de la mente, al espíritu humano, a la misteriosa grandeza de lo que es el ser humano, de lo que es esta creación que Dios ha hecho y que somos nosotros los humanos, en mi opinión, la creación más maravillosa del poder divino, pues hemos complicado nuestra vida de una manera tan grande que nos hemos apartado de las cosas importantes. Nos hemos materializado al exceso y tal vez eso nos ha deshumanizado un poco. Hemos perdido el valor de una relación con un buen amigo, con un buen vecino, con un buen compañero de trabajo. Hemos perdido lo que hoy tienen los puertorriqueños, la oportunidad de sentarse en la oscuridad de una terraza o del patio a ver la grandeza del firmamento, a apreciar las estrellas. ¿Qué tiempo hacía que yo no miraba para el cielo? Hasta que pasé 5 días en oscuridad perpetua, producto del último huracán que pasó por acá. Yo tengo un patio precioso, grandísimo, 1/3 de acre. Nunca me había sentado con mi esposa y con mis hijos a mirar las estrellas, a contemplar la grandeza de la luna o del firmamento. Jamás. Hasta que estuvimos en oscuridad. Porque afuera por lo menos había una brisita que corría, adentro había un calor espantoso y aprovechamos la terraza. Hace como 7 u 8 meses, mi esposa compró en una de estas tiendas de jardinería 7 u 8 lamparitas de esas que se colocan en las macetas o en el estacionamiento y se cargan con la luz solar. Y las clavó al lado de unas matitas de flores. Y yo las vi ahí y no les hice caso. Y todas las noches, esas lamparitas cuando caía el sol se iluminaban. Por la mañana cuando salía el sol se apagaban y se volvían a cargar con una célula fotovoltaica en una pequeña batería interna. Durante 6 o 7 meses yo les estuve pasando por al lado sin mirarlas, prácticamente como si fuera una cosa tan insignificante como una piedra o como el buzón de correo que está ahí, pero uno no lo mira. Pero cuando llegó el apagón de 5 días, por lo menos 5 días en mi casa, otros tuvieron un apagón mucho más largo, producto del huracán Irma, esas lamparitas se convirtieron en algo trascendental. Y yo las cogí, las acaricié, las limpié, con una servilleta les quité el polvo de la célula fotovoltaica y todas las mañanas yo las cogía, las colocaba al sol y a medida que el sol se iba moviendo en el cielo, yo las iba reorientando para que tuvieran la oportunidad de cargarse, porque con esas lámparas por la noche teníamos que iluminar la casa por dentro para no tropezar con los muebles y para que los niños pudieran ir al baño y hacer pipí dentro del inodoro. Fíjense qué cosa tan grande. Algo que hasta ese momento era una especie de estorbo, algo insignificante. Quizás hasta llegué a pensar que era un gasto superfluo que hizo mi esposa. Y en un momento dado, esas lamparitas solares nos cambiaron la vida. Una botella de agua, una linterna con una batería, pueden ser trascendentales en un momento de caos. Y aquí en esta sociedad nuestra, donde desperdiciamos tanta comida, donde desperdiciamos tanta agua, tanta ropa, tantos zapatos, donde vivimos en una vida tan complicada que nosotros mismos nos hemos fabricado y hemos materializado nuestro entorno, opacando o eclipsando lo más importante que son las relaciones humanas. Y no es una crítica, señores, por Dios, yo soy el primero en la lista, yo voy delante y ustedes detrás, yo soy tan culpable o más que todos
los que están escuchando el programa. Así que quiero compartir no un responso, ni un regaño, ni una enseñanza, una experiencia personal. Estos 5 días de oscuridad que me tocó vivir cambiaron un poco mi forma de ver la vida. Cambiaron un poco las prioridades, la importancia de lo que es bueno y de lo que es verdaderamente inútil y prescindible. Y hoy, tristemente, a los puertorriqueños le está pasando lo mismo. Así que me complace muchísimo que haya llegado a mis manos esta lista de 10 cosas que ellos han aprendido. Y las quise compartir con ustedes porque también en esa enseñanza hay un poco de aprendizaje para cada uno de nosotros. A vivir con menos, a valorar más lo que tenemos, sobre todo a hacer un mayor contacto emocional y espiritual con los seres humanos que están a nuestro alrededor, con el extraño que está parado en una cola, con la persona que nos para en la calle para hacernos una pregunta, con el vecino, con el familiar, con el amigo, con el compañero de trabajo. Seamos un poco más fraternales, seamos un poco menos materialistas y acerquémonos más a las cosas que yo creo que en el fondo son las que cuentan, son las cosas que nos acercan más al poder divino de Dios. Y quiero terminar el programa pidiéndoles algo. No les vengo a pedir dinero, para eso está el programa de día con Karinés de 3 a 7 y no es para mí, es para los puertorriqueños. Pero hoy les pido para Puerto Rico algo. Les pido la oración, la intercesión espiritual de cada uno de ustedes. Por esa gente que está enferma, por esos niños que van a estar meses sin ir a la escuela, por esos enfermos que no tienen asistencia médica en este momento porque sus clínicas o sus hospitales quebraron, se los llevó el viento. Por esos trabajadores que están llegando de fuera, soldados, civiles, a socorrer a Puerto Rico. Por los pilotos que están llevando carga, por los marineros que están arriesgando su vida para que los puertorriqueños salgan a flote. Por todas esas gentes, oremos al Dios Todopoderoso y Eterno para que sea misericordioso con la Isla del Encanto. Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.